Buenas, mi nombre es Andy Torres Alfaro y esto es un video para el curso de didáctica del álgebra y funciones, el cual estoy cursando en el primer semestre del 2021. En él les hablaré sobre la factorización por grupos y factor común. Bien, empezaremos definiendo qué es la factorización. Factorizar un polinomio es expresarlo como el producto de dos o más polinomios de igual o menor grado que él. Además, se dice que un polinomio es irreducible si no es posible factorizarlo. Por otra parte, si los polinomios son factores irreducibles, entonces el polinomio está factorizado completamente. Por último, todo polinomio debe factorizarse de manera completa, si no la factorización no estaría hecha. Ahora veremos un ejemplo. Primeramente, introduciremos el tema de factorizar con números naturales. Por ejemplo, el 36. Podemos factorizarlo de distintas maneras. 2 por 18, lo cual es 36. Podemos multiplicar 2 por 2 por 9, que igualmente nos va a dar 36. De la misma manera que 3 por 12 o 2 por 3 por 2 por 3. Ahora generalizaremos este concepto para los polinomios. Por ejemplo, tenemos el polinomio 12x al cuadrado y a la 5 más 18x al cubo por y a la 4 por z. Tendremos distintas formas de factorizarlo. Por ejemplo, sacando un 2 a factor. Entonces podríamos verlo como 2 multiplicado por 6 por x al cuadrado por y a la 5 más 9 por x al cubo por y a la 4 por z. O bien como aparece en sus diferentes representaciones. Cabe destacar que su factorización completa es el último ejemplo. Ahora empezaremos con la factorización por factor común. Para factorizar un polinomio por factor común, primero obtendremos el máximo factor común de todos los términos que componen el polinomio. Luego lo dividiremos el polinomio entre el factor común y expresaremos el producto del factor común por el cociente determinado. Además, esto se compone de dos factores. Nuestro factor numérico, el cual corresponde al máximo divisor común de los coeficientes numéricos de todos los términos que componen el polinomio. Y nuestro factor literal, que corresponde a la variable o variables comunes, las variables son las que se repiten con el menor exponente, de todos los términos que componen el polinomio. Muy bien, ahora realizaremos un ejemplo. Factoriza el polinomio por el método de factor común, siendo nuestro polinomio 12x al cuadrado por y a la 5 más 18x al cubo por y a la 4 por z. Primeramente, sacaremos el máximo común divisor entre 12 y 18, siendo este 6. Sacaremos como nuestro factor numérico el 6. Entonces dividiremos nuestro polinomio inicial entre 6. 12 dividido entre 6 es 2. Nuestro factor literal quedará igual, más 18 dividido entre 6 es 3 y nuestro factor literal quedará igual. Una vez que sacamos nuestro factor numérico, procederemos a sacar nuestro factor literal, el cual habíamos dicho que eran las variables repetidas y se sacaba la que tenía menor exponente. Vemos que la x y la y se repiten. ¿Cuál es nuestra x con menor exponente? X al cuadrado. ¿Cuál es nuestra y con menor exponente?
es la y elevado a la 4, con lo cual procederemos a sacar como factor literal a x al cuadrado por y a la 4 y dividiremos a nuestro polinomio del paréntesis entre x al cuadrado por y a la 4, quedándonos 2y más 3x por z. Y como respuesta, entonces la factorización completa del polinomio es 6x al cuadrado por y a la 4 multiplicado por 2y más 3x por z. Ahora veremos la factorización por agrupación. Esta técnica nos permite factorizar expresiones aplicando la agrupación de términos en dos o más grupos. Luego se factoriza cada grupo con el objetivo de encontrar un factor común en cada uno de ellos que se pueda factorizar. Finalmente, se utilizan los criterios de factorización de binomios y trinomios para terminar el proceso, con lo cual veremos el siguiente ejemplo. Factoriza el polinomio utilizando el método de factor común y agrupación. Tenemos el polinomio 18x menos 3x por y más 15x por z menos 12 más 2y menos 10z. Primero, procederemos a agrupar de una manera conveniente nuestros términos. Por ejemplo, vemos que los términos que se repiten son los convenientes a agrupar, por ejemplo, los que tengan y con los que tengan y los que tengan z con los que tengan z, quedándonos de la siguiente forma. Agrupamos el 18x menos 12. Por otra parte, agrupamos menos 3xy más 2y. Y por último, agrupamos 15xz menos 10z. Ahora, utilizando el método de factor común que ya aprendimos anteriormente, procederemos a aplicarlo en estos polinomios resultantes. Sacando en nuestro primer paréntesis a factor común el 6, nos quedaría 6 multiplicado por 3x menos 2. Sacando una y a factor común en nuestro segundo paréntesis, nos quedará y multiplicado por menos 3x más 2. Y sacando un 5z factor común en el último paréntesis, nos quedará 5z multiplicado por 3x menos 2. Notemos que el primero y el último paréntesis son exactamente el mismo, pero nuestro paréntesis del medio queda al revés en signos, con lo cual sacaremos un menos a factor común y lo acomodaremos, quedando de la siguiente manera. 6 multiplicado por 3x menos 2 más y multiplicado por menos 1, que fue el menos que sacamos a factor, todo multiplicado por 3x menos 2 más 5z por 3x menos 2. Al multiplicarle ese menos 1 a la y, vemos que esta cambia de signo y el resto queda igual. Ahora notemos que en estos hay un factor común que es 3x menos 2. Sacando esto a factor común nos quedaría lo siguiente. 3x menos 2 multiplicado por 6 menos y más 5z, siendo esta la factorización completa de nuestro polinomio. Muchas gracias, espero que este video sea de gran ayuda y de su gusto.